la clase número 2 y el audio número 2. Ahora bien, vamos a considerar el capítulo número 2, versículo 1 al 10. Y vamos a ver lo siguiente. El título es Su mensaje o el mensaje y apostolado de Pablo fueron reconocidos en Jerusalén. El mensaje y el apostolado de Pablo fueron reconocidos en Jerusalén. Cuando nosotros vemos, entonces, leemos desde el versículo 1 al 3, dice, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que esta vez va a Jerusalén por distintos motivos. Y acá estamos frente ya a lo que era el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos, versículos 1 al 5. Dice, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén y llevé conmigo a Bernabé. Fui con Bernabé llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Es acá en este momento cuando el apóstol Pablo tiene una revelación de Dios que no lo aclara demasiado, pero él entiende que tiene que subir para hacer este concilio, para tratar de dirimir algunas cosas que estaban pasando con los gentiles o con los hermanos judaizantes que predicaban otra cosa. Entonces dice, pero subí según una revelación y no para correr en vano o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Expuse el evangelio que predico entre los gentiles. Dice que lo expuso a los que tenían cierta reputación. Y está hablando acá acerca de lo que eran los apóstoles, lo que eran los ancianos de la iglesia. El apóstol Pablo es como que se adelanta antes del concilio y él le expone en privado, aparte en una asamblea, aparte, le expuse a ellos lo que yo predico entre los gentiles, el evangelio que yo predico entre los gentiles. Y el versículo 3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo su ser griego, fue obligado a circuncidarse. En Hechos, capítulo 15, ahí vamos a leer como para echar un poco de luz al problema que estaba viendo. Hechos 15:1 dice así, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces el apóstol Pablo, ante esta cuestión, ante estos temas, sube a Jerusalén con Bernabé y con Tito para tratar de echar luz a este tema que lo tenía realmente preocupado, porque había estos infiltrados que se metían en las iglesias, estaban predicando este evangelio diferente, que para ser salvo también había que ser circuncidado y guardar los mandamientos de la ley de Moisés. Y dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos maestros introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permanezca en o con vosotros. Y esto a pesar de estos falsos maestros. O sea, lo está diciendo el apóstol Pablo, era que se estaban metiendo, como acaba de decir, se infiltraban estos falsos maestros a escondidas y entraban para expiar nuestra libertad, eran espías que miraban, que controlaban la libertad que tenemos en Cristo. Dice el apóstol Pablo, no podemos volver a esclavitud, no podemos ser esclavos de la ley, porque ni nuestros padres, como dice Pedro, ni nosotros pudimos cumplir con todos los mandamientos de la ley. Tampoco lo vamos a hacer ahora somos libres
en Cristo Jesús, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y ellos querían reducirnos otra vez a esclavitud. Quería que otra vez volvamos a las prácticas religiosas del judaísmo. Y dice el apóstol Pablo, no lo van a lograr. A los cuales dice que ni por un momento accedimos a someternos. Yo creo y creemos que el ambiente de esta situación, de este tema, de este problema, ha sido bastante hostil, bastante complicado, bastante severo, porque dice el apóstol Pablo que no, ni por un momento accedieron a someterse a ellos. Si bien es cierto, Tito no fue obligado a circuncidarse, pero había estos ciertos hermanos, estos ciertos judaizantes que pretendían de una forma ilegal, por decirlo de alguna manera, que sí, que Tito tenía que circuncidarse. Pero en esta charla, en esta discusión, dice, nosotros ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ahora, ¿por qué? El capítulo 6 de Gálatas, versículo 15, dice lo siguiente el apóstol: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17. El versículo 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Acá el apóstol Pablo está diciendo que es mucho más considerable para él lo que Dios opina que lo que opinan los hombres. Si alguno había tenido una mala reputación, dice, pero los que tenían reputación de ser algo, como que si estos líderes de la iglesia en algún momento habían tenido una mala reputación, dice, a mí, otros personas, no me comunicaron nada, no sé nada. Como diciendo, la verdad que a mí no me interesa, lo único que a mí me interesa es la opinión de Dios. Y lo que yo sé de Dios es que Dios no hace acepción de personas. La verdad que los que tenían otra reputación, a mí nada nuevo me comunicaron. Entonces dejamos aquí el audio y continuamos en el próximo audio desde el versículo 6 al versículo 10. Continuamos ahora entonces con la clase número 2, audio número 3. Y venimos hablando de este apóstol Pablo que había subido a Jerusalén, que había expuesto en forma privada el Evangelio a los que tenían cierta reputación, a los apóstoles, a los ancianos de la iglesia, en una asamblea, como decíamos, privada, antes del concilio, antes que estén también estos judaizantes, estos hermanos que pretendían que los gentiles se circuncidasen y que también guardasen la ley. Venimos diciendo que él lo hizo primero en forma privada con esta gente y que Tito, aún con todo su ser y griego, no había sido obligado a circuncidarse, pero veíamos que el ambiente en el que se estaban moviendo era un ambiente bastante complejo, bastante hostil, y por lo que dice Pablo que ni en ningún momento accedimos a someternos a esclavitud, porque decía que había estos hermanos que se infiltraban, que eran espías, miraban nuestra libertad en Cristo y nosotros no accedimos en ningún momento a que ellos nos esclavicen, a que volvamos a tener las prácticas religiosas de la ley. Entonces, dice el versículo 6 que los que tenían reputación de ser algo, no dice
bien a ciencia cierta de ser algo seguramente no buena reputación, dice, a mí ninguna persona, nadie me comentó nada, como para yo decirle, ustedes que tienen mala reputación. No, simplemente dice, la opinión de Dios para mí es mucho más valiosa que la de los hombres, y yo creo, dice el apóstol Pablo, y sostengo que para Dios no hay acepción de personas. Entonces entramos en el versículo 7, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, o sea, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión o a los judíos. Versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Dice, versículo 7, antes por el contrario, o sea, o plenamente convencidos, dice el apóstol Pablo, que estos hermanos, estos de reputación, plenamente convencidos de la autoridad apostólica de Pablo, les reconocieron como un colega, como un ministro de Dios, dice, porque habían visto que había actuado la gracia de Dios en Pablo, como también había actuado en ellos. El versículo 8 da a entender que habían sido encomendados por el mismo Señor Jesucristo. Aquel que actuó en Pedro, que encomendó a Pedro, también me encomendó a mí. Simplemente cabe destacar que Pedro a los judíos y yo a los gentiles. Y el versículo 9 dice, reconociendo la gracia, o sea, está diciendo que admiten o admitieron la gracia que le había sido dada por Dios a Pablo. Cuando nosotros vamos a Romano, ahí capítulo 1, versículo 5, vamos a leer y vamos a aclarar un poquito acerca de esta gracia. Romanos 1:5 dice así, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y el versículo 4 dice, el versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y agrega el versículo 5, y por ese Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo acá a los Gálatas, que los apóstoles, que estos que tenían reputación, que los ancianos, habían reconocido, habían admitido que la gracia de Dios había llamado a Pablo para predicar el Evangelio y para ser un apóstol verdadero del Señor Jesucristo. Ahora dice que estos hermanos, reconociendo la gracia que había sido dada a mí, la reconocieron Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas. Eran considerados columnas de la iglesia primitiva. Quizás el apóstol Pablo está hablando acerca de su posición religiosa o espiritual de estos tres apóstoles, porque en Efesios capítulo 2, versículo 20, ahí leemos lo que dice el apóstol Pablo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Lo que está diciendo el apóstol acá, que es tanto Pedro, Jacobo y Juan, que eran considerados columnas, para que sobre la base de los apóstoles, sobre la doctrina de los apóstoles, se empiece a edificar el templo. Y habla también acerca de nuestra vida. Dice, para que el Espíritu Santo, para que Dios a través del Espíritu more en nosotros. Entonces dice que ellos eran considerados columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a los de la circuncisión. Esa diestra de compañerismo significaba que ellos estaban sellando un pacto. Ellos estaban sellando un pacto. Cuando nosotros vamos a Esdras, ahí lo vamos a ver mejor, en Esdras capítulo 10, versículo 19, leemos así. Dice, y dieron su mano en promesa de que despidieran sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. El versículo 18 del mismo Esdras 10 dice, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos, de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres. El apóstol Pablo está diciendo que el darle la mano en señal de compañerismo se sellaba el pacto, se sellaba el trato. Ellos iban a los gentiles y Pedro iba a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El acordarse de los pobres por ahí choca un poco cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 4, donde dice que la iglesia no le hacía falta nada. Pero cuando Pablo empieza a perseguir y a asolar a la iglesia, deja realmente en ruina a los hermanos. Entonces los apóstoles dicen, mira, ya que vos fuiste un poco el que tuviste el papel principal de perseguir, de asolar a la iglesia, lo que te pedimos ahora solamente que te acuerdes de los pobres, y lo cual, dice el apóstol Pablo, también procuré hacer. Y terminamos ahí en Romanos capítulo 15, versículos 25, y ahí dice el apóstol lo siguiente. Romanos 15, versículo 25, dice así el apóstol. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Bien, entonces, hermanos, concluimos acá en este audio diciendo que el apóstol Pablo prueba y defiende su autoridad y su mensaje en medio de grandes luchas, en medio de gran adversidad, de discusiones con los otros apóstoles, discusiones con los judaizantes, con estos hermanos infiltrados, y reconocieron también, como vimos, su llamado. También aprobaron su ministerio y le reconocieron como apóstol a los gentiles. Entonces concluimos hasta aquí y pasamos al próximo audio, Dios mediante. Gracias.